Muy buenos días para todos nuestros amigos que se conectan puntualmente. Ya tenemos todo listo para nuestro webinar. Tenemos a los invitados especiales ahí detrás de cámara y quiero iniciar pues dándoles el contexto de lo que será nuestro webinar en esta mañana. Estamos muy interesados en crear un ecosistema de innovación. Tenemos algunos clientes de nuestra empresa pues que han gentilmente aceptado esta invitación de compartir sus experiencias, sus éxitos, sus fracasos y también ese roadmap que les ha llevado a ser innovadores acá en Colombia. Me está acompañando en esta mañana Pablo Corredor. Pablo Corredor es un ingeniero de sistemas, experto en Big Data, analítica. Él es un consultor de tecnologías emergentes también de Stefanini. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Frank, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a todos los que nos acompañan conectados en este primer evento del año. Seguramente habrá muchísimos más este año y les agradecemos que sigan fieles a estas conexiones y a estos momentos. Gracias, Pablo. Quiero, como les estaba diciendo, poner un poquito el contexto de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Entendemos la innovación como agregar valor en algún momento, ya sea para un cliente, ya sea para mejorar un proceso, en la reducción de costos, pero siempre innovación como agregando valor en algún sentido. No solo haciendo como investigación, sino realmente innovación como un valor para alguien. Y en esta mañana nos acompaña Walter Serrano. Walter es un líder de transformación de tecnología en Subocol. Voy a permitirme leer su perfil para que ustedes lo puedan conocer también. Tiene experiencia en el sector financiero, de seguros, en los procesos de creación o transformación de productos, servicios o modelos de negocios a través del liderazgo de equipos ágiles de alto desempeño, integrando todo el tipo de tecnologías y metodologías que se ajusten a las necesidades y cultura de las organizaciones. Walter, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Muy contento de estar aquí participando. Bueno, Walter, queremos entonces empezar aprovechando las personas que juiciosamente se conectaron y en ese contexto de la innovación, de agregar valor, nosotros tenemos algunas métricas como empresa de tecnología, entendemos, por ejemplo, un diferencial importante en Brasil en términos de innovación, en términos de KPIs, también a veces es difícil medir porque uno dice, bueno, ¿qué tan innovador soy? ¿Cuánta innovación estoy haciendo? Entonces, en esa medida, ¿cuál es tu percepción de los procesos de innovación en Colombia, en términos de innovación en comparación con el resto de países en la TAM? ¿Cómo ves ese cuadro en Latinoamérica? Bueno, así muy general, pues el colombiano todos sabemos que es bastante creativo y digamos que busca oportunidades donde de pronto otros no lo pueden ver. Y pues a nivel de Latinoamérica eso es un diferencial que pues juega a nuestro favor. Sin embargo, sí tenemos varias oportunidades en el aspecto, creo yo, el aspecto metodológico, el aspecto de cómo hacemos las cosas, cómo seguimos un proceso para innovar. Al final, la innovación es un proceso que se puede hacer, que es repetible, que es medible, como lo bien lo indicas, pero aún no estamos en ese nivel justamente. Entonces, parte de todo esto se trata de ven, cómo aplico esta metodología, cómo adquiero un talento que me sirva o que me ayude, me apalanque a gestionar esto de una manera adecuada, cómo los motivo. También, digamos que otros aspectos relacionados es, por ejemplo, tú ves las cifras de empresas nuevas o de startups o ese tipo de cosas de Uh -huh. compañías que tienen también un porcentaje alto de cierre, en el cual intentan ejecutar un objetivo de negocio, pero no lo consiguen por diversas razones. Y muchas de estas razones están concentradas, creo yo, en la parte metodológica, en de pronto que no han validado adecuadamente esa idea, esa oportunidad que están viendo y deciden invertir grandes capitales antes de haber hecho como un proceso juicioso de validación, de pivoteo, porque al final las innovaciones solo lo son cuando hay un mercado que responde a Uh ellas. -huh, uh -huh. Entonces, de cara a esto, pues efectivamente en Brasil o en países como México o Chile encontramos que estos aspectos están un poquito más desarrollados y pues han permitido de alguna manera que estos países tengan unos indicadores un poco más altos en temas de innovación, especialmente Brasil, como bien lo comentas, Brasil es un referente, más allá de los logros puntuales o incluso, no sé, empresas como Rappi en Colombia, empresas que están haciendo cosas muy buenas como Merkeo o Muy, restaurantes Muy. Son empresas que tienen lo que se necesita y están innovando, pero lo que necesitamos acá es democratizar ese conocimiento de Uh cómo se -huh. innova para que cada vez pues, más organizaciones y personas de nuestro país tengan esa ventaja. Así es como lo visualizo.
De acuerdo, Walter. Franklin, y Muchísimas gracias. si me permites de pronto Cla- complementar claro que la sí. respuesta. Hola, Eh, hola Juan, bienvenido. Aprovecho entonces de una vez y te presento. Gracias por aceptar esta invitación. Juan Pablo es gerente de innovación y transformación digital de Porvenir. Muchas gracias por aceptar la invitación. Él es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, tiene una especialización en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana. Nos estaba contando ahí tras bambalinas que también está haciendo un curso, seguramente nos va a hablar más de eso al respecto. Tiene una certificación internacional en Lean Manufacturing por el Tecnológico de Monterrey y en transformación digital por INCAE. 13 años de experiencia, 9 de ellos liderando la transformación Lean de Porvenir, cuya adopción es considerada un caso de éxito en Latinoamérica. Con ese palmarés, pues bienvenido, Juan. ¿Qué quisieras aportar? no, pues quería hablar que en términos de innovación hay un elemento común que siempre está en las conversaciones y es todos estos temas de transformación digital. Y creo que es un buen síntoma de cómo está cambiando esa dinámica de innovación en Colombia. Y es, estaba leyendo, según el Observatorio de Economía Digital, a finales de 2019 se estimaba que casi el 12%, un poco menos, tal vez del 12% de las compañías estaban en el proceso de ejecutar una estrategia de transformación digital. 23% estaban planeando entrar en ese mundo de la Ok. digitalización. Pero llegó la pandemia, eso por supuesto nos retó a todos, pero también se convirtió en una oportunidad de oro para acelerar esas dinámicas de innovación. Y estaba revisando unas cifras de un estudio que hizo Colombia Digital, el BBVA, a finales del año anterior, y ya esta cifra la posicionaba en el 79%. El 79% de las compañías están en la conversación de digital. Entonces, claramente, pues todos esos incentivos de contexto pues están motivando pues que Colombia esté acelerando también esa curva de innovación. Naturalmente esto nos está retando a todo el mundo, hay que ver qué tanto nos estamos moviendo más rápido que, por ejemplo, esos referentes que mencionaba Walter, que claramente son países que nos llevan algunos años de ventaja en términos de innovación, pero lo cierto es que en Colombia estamos viendo esa aceleración. De acuerdo, incluso Pablo que está ahí al lado, el que comparte memes, tenía un meme que me compartió sobre eso, sobre la adopción tecnológica. No sé si te acuerdas, Pablito, de qué aceleró la transformación en su organización. ¿Te acuerdas? Y sí, hubo una encuesta que se hizo justamente a mediados del año pasado que derivó ese meme de qué fue lo que aceleró la transformación digital y la innovación digital en su compañía. Estaba obviamente el CEO, estaba obviamente el CDO o el Chief Digital Officer y obviamente el COVID. Y ya sabemos quién ganó, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, mire, yo quiero dar la bienvenida a Mauricio. Mauricio Pérez Pérez es el gerente de portafolio digital de Seguros Bolívar. Es un profesional con más de 12 años de trayectoria en innovación, liderazgo tecnológico dentro de diferentes organizaciones y en diferentes sectores. Hoy está en el sector seguros, pero ha trabajado en consumo masivo, servicios, logística y obviamente emprendimiento, que es parte importante de este tema de innovación. Su reto actual consiste en alinear la estrategia de la compañía con la construcción de soluciones tecnológicas de alto impacto, liderar equipos de interdisciplinarios y promover una cultura ágil de entrega de resultados y que impacte a miles de clientes. Mauricio, no sé si tienes alguna aporte sobre el tema anterior que planteaba Franklin sobre la percepción de los procesos de innovación, pero me gustaría sumar a la conversación el tema justo de lo que hablas de la cultura ágil y la cultura de innovación. Un poco lo que sumaba Walter, diciendo, como colombianos somos muy creativos, como colombianos somos personas con un reconocimiento, incluso en muchas otras partes nos reconocen precisamente esa habilidad de generar y generar soluciones, pero cómo eso en las empresas se ha plasmado y cómo eso ha cambiado las culturas en las empresas. ¿Cuál es tu percepción al respecto de estos dos temas? Tanto la evolución, la perspectiva de innovación y el tema cultural y el match que hay entre esas dos cosas. Bueno, buenos días a todos. Feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes. Bueno, para aportar un poquito a la primera pregunta, creo que en el ecosistema en general, en el mercado, todo este momento por el que todavía estamos pasando nos hizo dar un switch a todas las organizaciones, grandes, pequeñas, eh, y se movió la mirada de pronto de elementos de innovación en el tema de emprendimiento que hablaba
ahorita Walter y Pablo un poco, a las organizaciones que existen hoy en día tienen que acelerar y tienen que moverse a otra velocidad para poder reaccionar, y son las empresas las que están hoy creciendo y están moviéndose a un ritmo que antes era impensable solo en este tipo de organizaciones que hasta ahora estaban arrancando. Y eso inevitablemente pues tiene que ver con tecnología, pero no es la única arista. La cultura de innovación al final responde a necesidades de negocio si uno lo ve hacia afuera, pero también a necesidades internas de cómo soy mejor, cómo optimizo, cómo eficiento mis propios procesos. Y al final eso termina siendo apalancado por tecnología. Entonces, las áreas de tecnología, las áreas de transformación, también tuvieron un despertar de tenemos que ir a la misma velocidad que el negocio nos está exigiendo. Y hoy no es una opción, hoy no es, podemos revisarlo el otro año, hoy es una realidad, hoy es una necesidad imperativa. Entonces, creo que es como el contexto que tenemos, y no solo en Latinoamérica, porque cada vez las barreras son menores. Más ahora que no estamos trabajando desde una oficina, al final estos límites cada vez son más difusos, ¿sí? Y pertenecemos a un mundo que va a una velocidad, y si no vamos a la misma velocidad que ese mundo, pues terminamos siendo difuminados un poco del mapa. Entonces hay que pensar como eso, y creo que es un buen punto de vista para arrancar. Continuando con la segunda parte, y es cómo ha sido ese proceso de cultura e innovación en empresa. Bueno, hay muchísimas aristas, ¿sí? Lo principal es que la innovación en la organización y en varias de las organizaciones, pero hablando ahorita donde estoy, siempre ha estado en el ADN de la empresa, ¿sí? Pero lo que decía ahorita, los últimos años se ha maximizado y esto se ha vuelto una destreza organizacional. Es bien sabido que contamos con un área de innovación que está centralizada y nos apalanca muchas de las herramientas, procesos, focos estratégicos, es un observatorio increíble en el que trabajamos. Pero la innovación no vive únicamente ahí. La innovación hoy en día es una destreza de cada uno de los individuos que pertenecemos al grupo. Y eso pues tiene muchísimas ventajas y también tiene muchísimos retos para que ese día a día después se materialice, ¿sí? Y lo mismo que dije, eso requiere que tecnológicamente respondamos a una velocidad igual o superior a la del negocio. Y lo más importante en cualquier proceso cultural de innovación, de transformación, de evolución, es que las personas siempre tienen que estar primero. Y están primero los clientes que trabajan o los clientes para los que trabajamos, pero aún más importantes son todos los que hacen parte de las empresas, ¿sí? Y ahí para esto culturalmente pues necesitamos siempre el mejor talento, necesitamos ser la mejor empresa para trabajar, y en eso venimos trabajando muy fuerte. Contar con el mejor talento, hacer un muy buen acompañamiento en esa evolución, y eso pues implica demasiadas cosas para lograr, y que venimos haciendo, yo creo que muy exitosos hoy en día. Entonces, ¿cómo empieza uno a construir después de que empiezan a salir de todas estas necesidades, todas estas velocidades? ¿Cómo reaccionamos? Y es que pues inevitablemente hay que dejar de pensar como antes, y hay que dejar de pasar de la teoría, hay que pasar de la teoría a la práctica, ¿sí? Y ahí entra la agilidad como un mindset organizacional, no solo dentro de los equipos de tecnología. Es como la agilidad se vuelve parte de la cultura de cómo pensamos, cómo actuamos, cómo trabajamos, cómo proponemos los procesos, y eso pues inevitablemente va a hacer que la organización se vuelva exitosa y pueda responder a esa velocidad que hablamos. De acuerdo, Mauricio, me gusta lo que estás diciendo en el sentido de esa realidad que tienen que vivir las empresas y los líderes para poder ser relevantes en el mercado. Y creo que ahí es donde está el riesgo, ¿no? Cuando yo no estoy ofreciendo un servicio, un producto que le agregue valor a ese usuario final, pues ya no soy tan relevante, y en un mercado tan abierto, no estar supliendo esa necesidad me hace irrelevante. Aprovechando la experiencia que ustedes han tenido, quisiera que nos contaran también un poquito de esos retos y obstáculos también que han encontrado en términos de la adopción de tecnología, no tanto de tecnología, sino de innovación
Nosotros como empresa de tecnología, pues llegamos desde la parte económica, lo que tú nombrabas de la parte cultural, por ejemplo, son obstáculos que vivimos día tras día. Por ejemplo, el concepto de ser una empresa de explotación, o sea, de vivir el día a día, nosotros decimos coloquialmente, la caja tiene que sonar, o sea, yo tengo que explotar el mercado, pero en una medida también la exploración de nuevas cosas. Alguien decía, el éxito presente puede ser mi mayor obstáculo para el éxito futuro. Entonces, en esa medida, ¿cuál ha sido el obstáculo, los retos que se presentan en esos equipos? El que quiera contestar ahí ya lo pueden hacer libremente. Si quieres, Franklin, desde mi punto de vista, la palabra clave en términos de innovación me parece que es cambio. Y realmente hay que abrazar el cambio. Ese es el gran reto que tenemos en las organizaciones. Y un poco para entender qué significa esto, pues yo lo entiendo a partir de 4 factores que considero fundamentales. Primero, uno tiene que partir de una realidad. Entonces uno tiene que conocer el contexto del negocio, cómo está actuando el mercado, qué mensaje están recibiendo los clientes de la compañía, cómo es la actuación en relación con la competencia, etc. Pero también tiene que haber algo muy importante y es ese segundo factor, que es tener insatisfacción. Y esto es clave porque en compañías donde se está en situaciones de éxito, por ejemplo, dominando sectores económicos, típicamente esa situación es peligrosa porque las compañías se pueden sentir conformes con cómo están haciendo las cosas. Y la insatisfacción lo que invita es a permanentemente buscar esa siguiente frontera, qué es lo que va a pasar, cómo pueden llegar esas disrupciones a afectar el negocio y esa situación de éxito. Entonces, es tener esa visión de futuro, esa vigilancia de qué es lo que puede llegar a un contexto de negocio como en el que estamos. El tercero es, por supuesto, la resistencia al cambio. Entonces, las personas típicamente, y eso es natural en los seres humanos, pues no aceptamos ese cambio, no nos incorporamos a él de una manera tan fluida. A mí me acaban de cambiar, por ejemplo, mi versión de Outlook y de verdad me da un poquito de rabia cada vez que tengo que reenviar una citación porque me cambiaron la posición del botón y realmente uno detrás de esos cambios, pues hay personas muy inteligentes que seguramente evaluaron el mercado, los clientes, y encontraron que es una forma, la nueva forma es una aproximación mucho más eficiente. Entonces, vencer esa resistencia siempre es un reto. Y por último, el cuarto elemento del cambio que considero clave es operativizar ese proceso de cambio, porque esto finalmente lo que invita es a que hayan acciones concretas en el negocio y eso implica tener propósitos muy claros, alinear a las personas, digamos que tener un andamiaje y una proyección de las actividades para operativizar y para hacer realidad esos cambios de manera recurrente. Y diría que otro elemento, y ese tal vez sería mi ñapa, y un poco lo mencionaba ahora Mauricio con todo este tema de las destrezas de innovación en el equipo, y es cierto, estoy totalmente de acuerdo con que incorporar la innovación como un elemento fundamental de la cultura, pues es un elemento y un factor clave de éxito. La innovación no es un tema de los directivos, que son quienes dirigen, digamos, el rumbo de las compañías, pero tampoco es como de pronto algunas compañías han apostado de crear ese grupo privilegiado, esas unidades de innovación donde todo sucede ahí, es como el cuello de botella de la innovación. Aquí hay un reto de democratizar esas capacidades de innovación, hacer que todas las personas sientan esa insatisfacción en todos los niveles de la organización y eso es lo que hace que orgánicamente y de una manera muy contundente pues esté avanzando en términos de innovación en las compañías. Gracias, Juan. No sé quién más quiera aportar. Sí, Walter. un aporte adicional. Totalmente de acuerdo, Juan Pablo y Mauricio. Digamos que para adicionar a la conversación hay otros retos. Por ejemplo, ¿qué tanto me enfoco en operar lo que tengo hoy, verdad? ¿Y qué tanto me enfoco en transformar cuántos recursos dispongo aquí y cuántos dispongo allá? Porque como dice Franklin, la caja registradora tiene que seguir sonando. Entonces las organizaciones se encuentran con ese tipo de situaciones cuando empiezan a tratar de transformarse. ¿Qué tanta capacidad puedo dedicar aquí o allá sin
explotar o reventar a mis equipos, donde generas ya un ambiente de trabajo pues nocivo, ¿verdad? Aun cuando estás tratando de innovar, puede ser que generes un ambiente nocivo sin que digamos que no sea retador. Siempre va a ser un reto para las organizaciones transformarse. Lo otro es algo muy puntual en este tipo de situaciones que sean las organizaciones, es que a veces tratamos de generar iniciativas muy grandes, muy voluminosas, muy potentes desde el comienzo. Y cuando estás empezando y tienes esta gran iniciativa con un presupuesto de, no sé, millones de dólares, en fin, y arrancas, este tema es altamente riesgoso. Por lo que apenas estás empezando, necesitas ejecutar procesos pequeños, procesos donde puedas iterar más rápidamente y mejorar y sobre todo operativizarlo, ponerlo a funcionar, ponerlo, digamos, en beneficio de la compañía y mostrar que sí se puede cambiar algo, que sí se puede mejorar algo y sobre todo generar madurez, madurez en los procesos de transformación o innovación en la compañía, transformando los roles porque las personas están habituadas a hacer un trabajo determinado con unos skills determinados y necesitas empezar a llevarlos a eso otro que quieres. Y súper alineado con el tema de la democratización o la, ¿cómo se llama? Distribución de la innovación en las organizaciones. O sea, el tema centralizado está, yo lo he vivido antes en un par de organizaciones y de verdad es muy complejo irradiar este tipo de comportamientos o de mindsets desde allí. Es un esfuerzo y en algunas organizaciones ya muy corporativas, muy grandes, funciona y pues les funciona así, pero yo sí creo que es más un efecto de cultura de red que sí impulsa mucho desde las gerencias. Las gerencias tienen que estar alineadas con esto porque si a nivel estratégico no hay una decisión que diga, oiga, tenemos que cambiar hacia esto, pues la organización no se va a mover hacia allá. Y no solamente de un cierto grupo, no solamente es el de tecnología, el de analítica, sino a usted, señor de negocio, el de operación, el de ventas, cómo va a transformar ese negocio y ahí empezamos la conversación. Creo que todo esto, pues al final las organizaciones que existen hoy, definitivamente, pues creo que no habrá ninguna que no se quiera transformar. La que no quiera transformarse o ya es digital 100%, ya nació digital, o va a desaparecer en muy poco tiempo. O sea, literal es como que esto no es opcional, es el punto. Adelante, gracias. Y, y en estos procesos, yo creo que los retos más importantes es fijar un norte, ir ajustándolo, pero no perder ese foco. A veces innovar parece que probemos 100 cosas al tiempo, cambiemos y explotemos todo y arranquemos de cero y eso no es. Innovar tiene un propósito, si uno tiene ese foco, tiene ese norte y no lo pierde. Y algo de lo que dijo Pablo, quiero resaltar muchísimo, y es que ese norte tiene que venir desde arriba y es una de las claves del éxito. ¿Sí? Si toda la organización está alineada, si se moviliza desde arriba de la organización y esa comunicación fluye, va a tener un éxito, va a tener una probabilidad de éxito mucho más alta. ¿Sí? A ver, ese es para mí el primer reto. El siguiente es que siempre tienen que estar primero las personas y en cualquier proceso de transformación, de innovación, no puede pasar por encima de nadie. Tiene que tener evidentemente un acompañamiento, un refuerzo, una motivación, y esto también es crítico para que esto sea exitoso. Y hay que estar, así como estamos midiendo el externo, nuestros clientes, cómo están reaccionando a lo que estamos, sea cual sea el propósito de la organización a nivel de servicio, de venta, de todo, porque no es solo venta, también internamente cómo está ese termómetro y cómo está ese clima y cómo está la gente, si le está tomando tracción a esto, lo sienten orgánico o se siente impuesto, y esto es súper importante. Lo siguiente importante es que no hay que sentirse cómodo. Y una vez logra uno algo, no hay que parar ahí porque atrás o al lado vienen con la misma velocidad o con más velocidad y evidentemente si uno se queda quieto en un punto, pues va a quedar otra vez atrás. ¿Sí? Y eso cruza pues tecnologías, procesos, herramientas, conversaciones, que es muy importante en este tipo de procesos. Y lo último, pero no menos importante, es que hay que divertirse en el proceso. Eso suena utópico, pero eso hace parte de esto. Y en serio, creo que estamos en unos momentos críticos en las organizaciones donde podemos hacer, crear, construir, probar
y en ese proceso divertirse, tener el respaldo, embarrarla, pero poder aprender de eso muy rápido es súper importante. Entonces creo que, y eso también es el mindset de la organización, es divirtámonos, está bien, embarrémosla, pero ajustemos rápido, ajustemos y no nos quedemos ahí. Creo que esas son las recomendaciones que yo daría. Qué bueno, qué buenas recomendaciones y sobre todo esa experiencia que han tenido, ¿no? No tanto buscar el culpable de quién tuvo el error, sino volvamos a iterar, hagamos el ajuste y avancemos. Quisiera aprovechar para preguntarle a Dianita. Diana es la persona de marketing acá en Colombia. Nos está ayudando pues detrás de cámaras. No sé si hay algún comentario, también abrir el comentario para las personas o los comentarios para las personas que nos están escuchando. Si tienen algunas preguntas, si quieren agregar algo al webinar que estamos teniendo, son bienvenidos, lo pueden hacer ahí por el chat. En términos, para continuar también con la conversación, en términos de, y también me gusta lo que dice Juan Pablo, la innovación no es solo de unos selectos, un equipo especial que tiene toda la responsabilidad, sino que claramente eso tiene que permear desde la gerencia hasta desde los líderes de la compañía, los gerentes y pues la operación, porque ellos la conocen. Y en medio también de esa implementación en sus compañías, ¿cuáles han sido los factores claves? Estoy hablando acá, no sé si puede ser la metodología, la misma, por ejemplo, aplicación de datos. ¿Cuál ha sido ese eje de innovación en las compañías al momento de conformar esos equipos claves para ustedes? Bueno, pues en el caso nuestro, en Porvenir, yo creo que un elemento clave es crear capacidades. Y crear capacidades, eso implica tener equipos con nuevas misiones asociadas a lo que uno quiere buscar en términos de innovación. Pues un ejemplo de eso es el mundo de los datos. Entonces se dice que los datos es el petróleo del siglo XXI. Pues hay que tener una refinería en la compañía para poder tomar esa materia prima que tenemos en todas las empresas y que todos tenemos una riqueza de datos impresionante, pero convertirla en elementos de valor que impulsen el negocio. Entonces, crear capacidades, formar a nuestra gente, tener como toda una aproximación muy estructurada hacia la innovación. Mencionaban, por ejemplo, los temas de agilidad, los temas de design thinking, Lean, digamos, marcos metodológicos que de hecho la idea no es irse by the book y adoptar todas estas cosas como están escritas, sino tener una adaptación a la realidad del negocio, a la cultura de la compañía, pero sí tener una aproximación estructurada. Eso la verdad es lo que hace sostenible estas dinámicas de innovación. Sí, yo creo que los factores más importantes, pues el mindset y la cultura. El mindset, todos pensemos y estemos organizados con ese foco y a dónde queremos llegar. ¿Y cómo? Pues se va desarrollando a través de métodos. Los métodos, y que todo el mundo lo conozca, ¿no? No que no se quede escondido, que sea parte de esto que hablábamos ahorita de cada persona es capaz de innovar. Bueno, ayudémosle con un método, orientémoslo y que ese norte pues no se pierda de esa forma. ¿Sí? Lo siguiente más importante, y no me canso de decirlo, es el talento, pasión por lo que se hace y tener las mejores personas y llevarlas cada vez a que, así como la organización se mueve, ellos también crezcan, también aprendan y puedan construir, sean libres en esos espacios. La gestión del cambio, ¿sí? Acompañar todo este proceso y pues el liderazgo no es jerárquico, el liderazgo es en cada uno de los que está haciendo y medir. Yo creo que es importantísimo medir los resultados y la forma en la que cada uno define qué es la entrega de valor. Eso hay que medirlo para saber qué también está bueno. Lo que no se mide, pues no existe, no se puede mejorar, no sabemos cómo está. Entonces creo que esos son los factores que recomendaría. Yo sé que hay más preguntas, pero me gustaría aprovechar, ya que tocas ese punto, porque nos acabo de llegar acá una pregunta. Luz Marina Mota nos pregunta, ¿cómo se mide ese avance de la transformación? ¿Cómo lo hacen en sus organizaciones? Bueno, si quieres yo... Bueno, dale, eso. Mauricio. Creo que no hay un indicador estándar, pueden haber indicadores de desempeño, ¿sí? Pero los de resultado para mí son más importantes y cada organización, incluso cada línea, cada proyecto, cada iniciativa, tenga que ver o no con tecnología,
debe tener sus propios indicadores. Eso le debe responder a algo. Si no encuentran a qué le está respondiendo, tal vez no es importante hacerlo. De acuerdo, de acuerdo. Iba a decir justamente eso, Mauricio. O sea, el aspecto aquí fundamental es que cada una de las iniciativas que queremos ejecutar debe tener unos resultados esperados o que queremos lograr, un objetivo de negocio. Y a partir de los objetivos o resultados o indicadores de negocio es que se construye al final todo. O sea, vamos a medirlo de esta manera. ¿Qué ocurre? Muchas veces medimos esos aspectos tecnológicos de desempeño del equipo, de calidad del software, de una cantidad de aspectos como más técnicos, pero a veces se nos olvida medir cuál es el resultado a nivel de negocio, cómo lo está percibiendo el usuario, cuál es nuestro, no sé, NPS, por ejemplo, es un indicador súper clave. O sea, si hay alguien que nos promueva, diga, oiga, aquí están haciendo algo súper interesante, miren lo que están haciendo y si logramos encontrar este tipo de promotores es porque estamos haciendo las cosas bien. Eso es un indicador, por decir algo. Pero efectivamente se deben adaptar al objetivo de negocio que estemos buscando para poderlos, digamos, evaluar. Los indicadores, por supuesto, no son fijos y no tenemos o sea, ¿cómo decirlo? Esto es un proceso de evolución y de iteración continua y por lo tanto los indicadores pueden irse creando, transformando y dependiendo de la evolución de la misma iniciativa. Los indicadores no son fijos, sino que se busca como irlos apropiando de acuerdo al valor que entrega el negocio. Eso es lo que yo podría decir. No medir únicamente en un punto, sino hacerlo de manera continua es fundamental. La evolución, como la curva que va teniendo, es fundamental para mí. Creo que esa pregunta es clave para decidir si uno va a hacer algo o no. Porque si uno no arranca por cuál es el resultado, qué es lo que quiero lograr, sino que lo coge al final se puede dar cuenta que invirtió mucho tiempo, recursos y no tenía mucho sentido. Innovar, si no tiene propósito, creo que se vuelve algo Investigación. lindo, pero no te va a llevar. Sí. Y un buen indicador que puede tener cualquiera, incluso como personas, es cómo estaba hace 3 meses y cómo estoy. A ver, lo que entregué en el NPS, que puede ser un buen clave, me ayudó a mejorar. Yo lo hice para llevarlo de este nivel a este nivel, lo he logrado. ¿Cómo se sienten los clientes? ¿Cómo van mis números de este producto? Y cómo estaba antes de entregarlo. Creo que es una buena de cómo está. Y a largo plazo, pues, depende las iniciativas y es variable. Sí, yo creo Gracias, Mauricio. que en una organización tiene que haber un propósito muy claro y eso es lo superior. Y alineado con ese propósito hay indicadores de medio y hay indicadores de resultado. Y es muy importante uno entenderlos, tener en la primera línea esos indicadores de resultado, pero que además conecten también con el propósito de las personas. Cuando uno cascadea esos indicadores de medio, eso es lo que hace que las personas todos los días entiendan por qué madrugan y llegan a trabajar a la oficina. O bueno, en este contexto de virtualidad, por qué a las 8 de la mañana encienden Está su conectado. computador en el comedor y se conectan con la compañía. Entonces, eso es lo fundamental, uno poder tener un propósito, unos indicadores de resultado que hablen con ese propósito, conectar emocionalmente el propósito con toda la organización y medir pues también todas esas métricas de medio. De acuerdo. Perfecto. Súper. Pues yo la verdad quiero recoger primero unas de las cosas y observaciones que han hecho. Me gustó mucho la expresión de Juan Pablo de no es by the book, aunque sí es importante tener esa documentación y ese contexto general, que al final ha sido resultado de esa misma evolución en la que hoy estamos viviendo, ¿no? Hoy encontramos metodologías, formas de medición, hablando de indicadores, están los OKRs. Hay cantidad de literatura y de buenas prácticas y recomendaciones que han funcionado en otras organizaciones, pero finalmente mucho de la receta, como menciona Walter y Mauricio en el contexto, es la personalización del tema, es hacer que cada entidad genere su propia cultura alrededor de eso, no by the book, como dice Juan Pablo, sino con la adaptación y justamente con el acercamiento hacia el propósito como tal. En ese orden de ideas yo entiendo y obviamente en esa misma revolución, en ese contexto en el que estamos hoy, tan acelerado, tan apresurado, incluso en términos tecnológicos, yo quisiera preguntarles cómo ven el papel de la tecnología en estos procesos de innovación. Si bien es cierto, se democratiza la innovación y es el eterno permanente de las compañías de evolución, y como ustedes y como todos sabemos, la innovación no solamente es tecnología, sí hay un factor influyente importante. Y incluso
desde la misma perspectiva que pueden tener sus usuarios o clientes finales. ¿Cómo es el proceso de ustedes? ¿Cómo ven el papel de la tecnología? ¿Cuál es el futuro de la tecnología en sus organizaciones? No sé quién quisiera contestar, Mauricio, Juan Pablo, no sé, quién Si quiere, yo quisiera. arranco aquí con esta. Pues mira, así rápidamente, mi organización, digamos que un cambio importante que se hizo fue el dejar de esperar. O sea, como tecnología, muchas veces las áreas de tecnología esperamos a que exista un requerimiento de negocio, una necesidad de negocio, para luego entramos a decir, se puede hacer de esta manera, se puede hacer de esta otra, como a proponer soluciones para esa necesidad de negocio. Sin embargo, algo que está cambiando es que no solamente esperar, sino que cambia a un rol proactivo en el que tecnología o las áreas de tecnologías entran a proponer cambios de modelos de negocio, cambios operacionales, cambios de servicios a partir de tecnologías que están explorando. Dicen, oiga, esto me puede servir para esto puede servir para esto otro. Cuando tienes ese tipo de actitud, yo creo que cambia muchísimo el esquema. Eso es por una parte respecto a la actitud que tiene el área en cada organización. Lo otro es que hay tecnologías, Pablo, que son altamente disruptivas, o sea que cambian completamente todo el modelo de negocio, como el caso de inteligencia artificial o machine learning, ese tipo de tecnologías que hacen que nuestro negocio ya no sea el mismo. Entonces, parte de la conversación pasa por entender las tecnologías nuevas, no decir, no, ya no voy a utilizarlas o lo veo como un riesgo, sino abrazarlas y decir, aquí hay una oportunidad y hacer algún tipo de productos mínimos viables, de validaciones cortas, pequeñas, con un proveedor externo, no tienes por qué hacerlo todo en casa, ¿verdad? Puedes hacer ciertas validaciones con esa tecnología nueva que estás apenas empezando a entender y de esa manera explotar o entregar un valor al negocio. Digamos que la tecnología claramente va a estar, ha estado desde un tiempo atrás, pero ahora es un apalancador, un acelerador de todos estos temas y por lo tanto es fundamental para el éxito de las organizaciones. Es como yo lo veo en general. No sé si mis compañeros quieran agregar algo. Por supuesto. Mencionaba al principio que se estimaba en 2019 que el 12% de las compañías están en medio de una estrategia de transformación digital, pero lo sorprendente de todo es que solo el 25% de esas compañías saben por qué se están transformando digitalmente. Y la razón de eso es porque muchas veces se pone la tecnología como un fin en sí mismo. O sea, el fin de la transformación es tener una aplicación, es tener un bot, etcétera, pero realmente la tecnología hay que entenderla como un habilitador más, como una capacidad más para materializar esa estrategia de negocio. Y hoy digital es vigente en todas las organizaciones que nos podamos imaginar, en todos los sectores económicos. Entonces nosotros vemos la tecnología de esa manera. Si la tecnología conecta con el propósito, con los objetivos, la empezamos a incorporar y de hecho nosotros por ahí tenemos un mantra, lo decimos así, y es que nosotros no automatizamos la ineficiencia. O sea, hay que pasar aquí, incluso en transformación digital, no todo tiene que ver con tecnologías. Es más importante el tema cultural, es más importante empatizar y entender profundamente las necesidades de los clientes, saber y desarrollar las capacidades de la organización que mencionaba, y la tecnología, utilizarla y aprovecharla como un habilitador, que además la tecnología empieza uno a ver cuando se enfrenta y cuando empieza uno estos caminos de transformación, que tal vez eso es una fiesta para las grandes empresas del mundo. La tecnología es cara, es difícil, etcétera, y empiezan a encontrar que realmente también se está democratizando y tenemos una cantidad de opciones de open source, de aproximaciones muy prácticas a la tecnología. Hay casos de éxito en muchos de estos habilitadores, en robótica, en inteligencia artificial, etcétera. Entonces, realmente, si uno lo entiende como un habilitador, puede identificar y reconocer el valor de cada una de esas tecnologías para traerlas al negocio. Evidente, sí. Es evidente. Creo que la palabra clave la ha dicho Pablo 2 veces y la repito, es habilitador. La tecnología es ese habilitador, facilitador, catalizador de esas ideas que cada vez requieren más apoyo de tecnología, aunque no sea lo único. Y en este caso es importantísimo, incluso un poco lo que dice Walter, que el negocio y tecnología cada vez estén más unidos y la comunicación sea mucho más fluida.
porque en esa empatía, esa sensibilidad que tengo de negocio me va a permitir ser mucho más asertivo y proponer cosas mucho más eficientes, mucho más estratégicas, mucho más eficaces en acompañar esa estrategia que al final mueven áreas de negocio, que a veces esa línea, o sea, si uno logra eso, va a ser muy difuso que es tecnología y que no es, porque hacen parte de lo mismo, y eso cada vez es menos un mito. Nosotros trabajamos todos los días con las áreas de negocio desde que arrancamos hasta que terminamos, porque ese es el fin mismo de la tecnología. No es tener algo lindo por tenerlo, como decían acá. Súper, perfecto. Bien, en ese mismo contexto de los proyectos, de esa adaptación, de ese propósito y de lograr precisamente ese impacto esperado, definitivamente hay un camino largo, hay un camino arduo, hay un camino que muchas veces trae golpes y que a los cuales tenemos que reforzar, y uno de los elementos culturales más importantes que hoy ha hecho que las compañías exitosas en innovación logren eso es justamente la resiliencia. La semana pasada publicaron en varios medios la carta de despedida de Jeff Bezos en Amazon, creo que un referente importante de innovación para todos nosotros, ¿verdad? Y decía, la última parte de la carta, quiero leerlo: continúen inventando, no se desmotiven cuando al principio la idea parezca loca, acuérdense de deambular, dejen que la curiosidad sea su brújula, sigue siendo el primer día. En ese contexto y con estas palabras tan inspiradoras, ¿alguien quiere compartirnos algún tipo de experiencia de éxito o fracaso donde podamos ver justamente esa resiliencia, de cómo es importante para las organizaciones y para las personas aprender a manejar el fracaso y vivir sobre ese fracaso y crecer sobre ese fracaso? ¿Alguien quisiera darnos compartir alguna experiencia? En el caso nuestro, nosotros, pues en el mundo de las pensiones, pues tenemos diversos tipos de clientes, pero típicamente uno piensa en un arquetipo fundamental, es ese cliente de pronto que está ya cerca de pensionarse o disfrutando de su pensión. Y tal vez un paradigma que teníamos es que estos clientes no tenían afinidad con lo digital. Y tal vez estábamos subestimando, y eso fue un poco el aprendizaje, subestimando esa capacidad de adopción digital. Hoy en día se dice que, pues digamos que en los millennials, en los centennials, todos estos temas de adopción digital es muy natural, es algo ganado, y digamos que las organizaciones estamos conectando muy bien ahí. Pero hoy la oportunidad está en los baby boomers, por ejemplo, en esas generaciones que nacieron entre el 47, finales de los 70, que son personas que tienen además mayor poder adquisitivo, etcétera, pero que están mostrando una capacidad de adopción digital impresionante. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros muy rápidamente ya tenemos soluciones en las que las personas están accediendo a sus prestaciones, a su pensión o a los retiros de cesantías con niveles de participación. Por ejemplo, en el caso de cesantías de 34% a través de canales digitales. Y eso hace muy poco eran interacciones netamente presenciales. Entonces, realmente ese fue como un aprendizaje muy importante, poder entender mucho mejor a nuestros clientes, a su proyección, la capacidad que tienen de también adaptarse a esta dinámica digital en el mundo. Súper, súper bien. No sé, ¿alguien más quisiera compartir algo? Bueno, si quieren yo cuento ahí una experiencia específica de mi organización, digamos en términos de resiliencia. Nosotros tuvimos una iniciativa en la cual buscábamos aplicar inteligencia artificial a un aspecto relacionado con reconocimiento de imágenes. Esta tecnología pues es muy incipiente, está digamos que como en su apogeo para poderla llevar a una madurez, pero en este momento apenas está como empezando el tema. Entonces tratamos de hacer un proyecto, hacer una iniciativa aplicando esta tecnología para lograr una transformación de negocio. Al final, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el costo
de ejecutar esas transacciones pues era demasiado alto versus el beneficio esperado. O sea, en el caso de negocio el tema no daba, ¿verdad? Y cuando esas cosas ocurren te puede pasar que, uy, ya pues no voy a intentarlo más o paro allí. Lo que hicimos fue pivotear, cambiar el foco, el alcance, buscamos por dónde sí pudiésemos aplicar otro tipo de tecnologías para buscar el mismo objetivo de negocio. Y allí encontramos otra aplicación de IA, pero no basado en reconocimiento de imágenes, sino en otro tipo de modelos. Y encontramos una solución que hoy en día está funcionando en producción para nuestros clientes. Y es creo yo, un ejemplo de resiliencia porque al principio, de verdad, pensamos que esto pues ya iba como a terminar allí, ¿no? Pero sin embargo el equipo logró encontrar como la forma de seguir buscando la manera, también el apoyo de la gerencia estratégica, por supuesto, para determinar, no, tranquilos, sigan probando, adelante, busquemos el resultado, sin importar, digamos, el fracaso o el fallo que hayamos tenido en el principio. Entonces eso fue un paso bien interesante que dimos hace un par de años en la organización. Qué bien, súper bien. Muchísimas gracias, Walter. Yo creo que éxitos, podrían nombrar muchísimas iniciativas y cosas que ya muchos conocen en el mercado de nosotros, pero mirando con el retrovisor, la evolución y los cambios de cómo llega uno a esos logros, pues no es una línea recta, no es una línea recta y tiene diferentes velocidades y tiene diferentes obstáculos. Y ahí lo más importante es, de nuevo, si ese foco está claro, si el respaldo está y si los resultados que se buscan están claros, súper importante eso, es seguir intentándolo, seguir presionando y si no, moverse rápido, moverse rápido. Los procesos del libro o las herramientas, las metodologías, incluso las personas, lo ideal no existe ni funciona como nos lo dicen los libros. Y eso depende de cada organización, de cada persona, pero no hay que darse por vencido. Creo que hay que aprender de esos errores e incorporarlos muy rápido para al final poder ser exitoso. De acuerdo, Mauricio. Estamos pasando de ese mundo buca al mundo Bunny, ¿no? Bunny de Britney, de frágil, ansioso, no lineal, como tú lo acabas de decir, y también incomprensible, donde no hay nada escrito, donde tenemos un reto por delante. A mí el tema de la inteligencia artificial, tecnologías emergentes, me apasiona muchísimo en el concepto de juego infinito, no solo generar valor para mi compañía, sino también, por ejemplo, para Sudamérica. Eh, Alguien decía con mucho acierto que la inteligencia es la electricidad de nuestro tiempo y cómo podemos disparar economías, por ejemplo, de nuestros países a partir de tecnologías emergentes. Pero pensando también en ese público que hoy está escuchándonos, tratando de hacer innovación, de pronto no con muchos recursos, crear un equipo y hoy entendiendo que no solo es un equipo, sino que se vuelve transversal. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer para esas personas que están empezando en sus equipos en términos de innovación? La primera, yo creo que hay mucha gente que ya entendió que no funciona y que funciona. Adoptar ese tipo de cosas, leer mucho, aprender muchísimo, estar muy abierto y esto es constante. O sea, en esto uno no puede parpadear porque todo el tiempo hay cosas nuevas que le pueden servir a uno. Entonces, para mí eso es lo primero. Definiría unos pasos que son muy importantes. Para mí el primero es definir esa estrategia y ese norte y esa brújula hacia dónde va. Yo quiero tener más clientes, quiero vender mejor, quiero ser disruptivo en los productos, cuál es ese norte y cómo quiero llegar allá. Lo segundo es definir el método. ¿Cuál es el método que me va a lograr aterrizar esas ideas, que las ideas per se son importantes, pero no son lo que logran los resultados, ¿sí? Y adaptar la cultura de esa organización a ese método o acompañar ese cambio, cómo se mueve y cómo se vuelve eso orgánico. Hay que reforzar el mensaje. Después, en paralelo, lo siguiente más importante es invertir en las personas y también, igual de importante, invertir en la tecnología. La tecnología sola no funciona, necesita personas y talento adecuado para que lo utilicen, lo adapten, lo construyan. Hay que continuar acompañando y escuchar.
externo e interno. Y lo último, más importante de esos pasos es no perder ese norte, en ningún momento perder ese norte. Adáptelo, ajústelo. Si la medición dice que eso no es hacia donde debe moverse, ajústelo, comuníquelo, pero no lo pierda. Creo que eso es lo que podría decir. Sí, yo creo, en Colombia hoy las pymes representan el 98% del tejido empresarial y de hecho concentran el 80% de la fuerza laboral. O sea, es un bloque muy importante, el más importante de esta economía y se habla mucho de esta capacidad que hay que desarrollar de adaptarse al cambio. De pronto mi invitación hoy es que tal vez adaptarse al cambio ya perdió vigencia. Hay que ser protagonistas del cambio. Y ser protagonistas del cambio implica todo lo que mencionó Mauricio, tener esa posibilidad de retar el negocio, de crear las capacidades, de tener siempre a alguien pensando en cómo desarrollar esa cultura de innovación, en dónde está la siguiente frontera de nuestro negocio. Entonces, diría que es fundamental dirigir esas capacidades hacia eso, no quedarse de pronto en una posición donde espero como los grandes lo hacen para yo ir detrás. Eso también es válido, pero también hay que poner una mirada muy retadora del futuro y ver dónde la organización tiene que estar en el futuro y cómo me acerco a ese futuro deseado. Súper. Muchas gracias, Juan Pablo. Pablito, Walter, no sé, quería de pronto agregar un tema ahí. No sé si Walter iba a hablar, perdóname. Sí, solo un comentario, digamos que estoy absolutamente de acuerdo con Mauricio y Juan Pablo, digamos que adicional a lo que comentan, algo muy importante que también pues, he aprendido en la experiencia es que nadie innova solo, nadie innova solo. Esto requiere equipos, requiere multidisciplinarios, requiere gente de otro sector, de otra área. Eso es lo que enriquece al final el proceso de innovación, de entendimiento, de pensamiento. Eh, Otro aspecto, pues ya lo hemos mencionado respecto al agilismo, pero no el agilismo como en su parte teórica, sino en aplicarla y es, oiga, realice ciclos cortos, piense a 2 semanas, piense corto, mida, eso sí, lo que dice Mauricio, medir e iterar, a ir adaptándose, a ver cómo va funcionando estos pequeños experimentos o laboratorios que empiezo a hacer para determinar cuál es el norte o si necesito replantear mi ruta. En esto, pues también para el equipo o para las personas que de pronto están viendo esto y están en una pyme, por ejemplo, hay algo que se llama innovación de bajo costo, low cost innovation, lo pueden buscar, es una forma también de innovar distinta, pues no es para los grandes conglomerados empresariales, sino para una empresa pequeña y cómo pueden aplicar, digamos, no solo metodologías, sino tácticas en el mercado de asociación, de algún tipo de ayuda, por ejemplo, con el gobierno, ese tipo de cosas, que hay varios programas. En Colombia, eso afortunadamente ya se empezó a despertar, ya tenemos varios programas, varios, digamos, departamentos o entidades de innovación en cada una de las regionales de nuestro país y este tipo de aspectos facilitan o ayudan o coayudan a estas empresas a surgir. Es muy importante estar abiertos y escuchar esos elementos que están también en el mercado, solo como adición a lo que mis compañeros ya comentaron. Gracias, Walter. Yo sé que Pablo está que se hace ya la última pregunta porque eso nos acaba el tiempo, pero pensando en el contexto de innovación abierta o innovación cerrada, sobre cómo apropio tecnologías del mercado de empresas de tecnología o de aceleradores, yo quisiera, si pueden, ¿cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, con empresas como Stefanini, que trae para ustedes o aceleradores o metodología? Nos estaban preguntando por marcos, contarle a las personas que nos están escuchando que nosotros no tenemos un marco, o sea, no estamos casados con un solo marco de trabajo, sino que utilizamos diferentes marcos porque entendemos que cada compañía es diferente y hablamos de Design Thinking, Lean Startup. Bueno, en sí se resume en entender el momento del cliente, en definir los procesos y básicamente validar en canales. Pero en su concepto, ¿qué aporte respecto, por ejemplo, a innovación abierta puede hacer una empresa como Stefanini o qué experiencia han tenido con nosotros? Bueno, yo creo que es muy importante construir un ecosistema de innovación. O sea, lo decía Walter, uno no innova solo.
y esa innovación pues está en las capacidades internas, pues está también en esa interrelación que uno tiene con diferentes actores, con unidades de innovación, con estudiantes, con universidades y también, por supuesto, con compañías como Stefanini. Nosotros no hemos cuadrado el tema de las comisiones con Stefanini ahora que estoy haciendo un poco de vendedor, pero es muy importante uno tener ese tipo de aliados. Con Stefanini hemos tenido la posibilidad de aprovechar ese elemento que es muy de la naturaleza de empresas como Stefanini y de estar viendo qué está sucediendo en el mundo, cómo elementos que están generando resultados en otras industrias pueden tener sentido para la propia. Entonces, yo creo que este tipo de relaciones, este tipo de ecosistemas hacen que haya mucho más información y que haya, digamos, una mano calificada que esté ayudándole a uno a abrir los ojos y a traer cosas potentes hacia nuestros negocios. Gracias, Juan. Que son ojos, eso es otro, a ver, es un aliado que se sienta con uno y entiende las necesidades, pero aterriza experiencias que ya ha tenido en otros mercados, ni siquiera el local, el global, y creo que ese apalancamiento no lo tiene uno muy fácil. Entonces ahí es donde veo un gran valor y también con el talento que tienen a disposición para apoyarnos, que en estos dos. Sí, sí, de acuerdo. Digamos que en la experiencia que hemos tenido con Stefanini, algo que resalto, destaco mucho es la capacidad de adaptación a la organización, a las necesidades nuestras, más allá de entenderlas y proponer de pronto soluciones o alternativas para nosotros, es que a nivel metodológico también se adapta en los aspectos logísticos, la agenda, o sea, todo se adapta a la organización y eso lo hallo pues muy, muy relevante, de mucho valor y digamos que no se apegan a ese marco metodológico by the book rígido, sino que venga, yo cómo le doy a usted el servicio para su necesidad. Y por supuesto, la otra palabra clave es acelerador. Para mí es un acelerador de las cosas porque ya tiene no solamente soluciones tecnológicas, sino personal que pues ya tiene el conocimiento metodológico, técnico que se requiere para esto y por supuesto esto genera que las conversaciones sean mucho más ágiles y nos orientan en el camino que podamos seguir. Entonces, no, en mi experiencia ha sido esos dos principales elementos los que hacen a Stefanini diferente. Gracias, Walter. Walter. Bueno, y como dijo Franklin, sí, se nos está acabando el tiempo vuela cuando uno se divierte, ¿no? Igual cuando uno está innovando, los tiempos y las agendas se acaban, es un paradigma esto de tema del manejo del tiempo. Yo no quisiera que cerráramos la sesión sin que ustedes puedan recomendarle a la audiencia, a las personas que nos escuchan, que se han conectado hoy, que han sacado, o los que probablemente van a conectarse después, porque esto seguramente lo publicaremos para que los que no pudieron llegar lo puedan disfrutar. Que le recomienden un libro, un manual, una documentación. Mauricio decía, hay que estar permanentemente en contacto con las nuevas cosas, hay que estar investigando. ¿Qué recomendarían ustedes? Ya habíamos recibido la recomendación de Walter para las pequeñas empresas, pero ¿qué otra cosa podríamos recomendar? Yo tengo un libro que los que quieran de cualquier tipo de negocio, área, no solo de tecnología, que me gusta mucho, ¿sí? Es de un profesor y es director incluso del MIT, es un español que Luis Pérez Breva, se llama Innovar, un manifiesto de acción, ¿sí? Y el paradigma más importante de esto es que para lograr un impacto a gran escala, se parte de una intuición y se aprende a estar productivamente equivocado. No necesitamos tener ideas rompedoras, exponenciales, gigantes, disruptivas, ¿no? Depende de cada persona, de cada dueño de proceso, de cada individuo en una organización, hacer que la innovación sea la suma de todos estos pequeños esfuerzos. Me parece muy, muy relevante para eso. Súper. Mauricio, gracias. Bueno, yo por mi parte, yo creo que en términos de innovación hay muchas referencias que son recurrentes, entonces se habla de este tema de la estrategia del Océano Azul y hay muchas cosas muy interesantes para leer, realmente literatura hay de sobra, pero yo tal vez los invitaría a investigar sobre 3 palancas metodológicas que en porvenir han sido fundamentales para un camino que consideramos está dándonos muy buenos resultados. Uno, Lean. Lean Manufacturing es
una capacidad muy potente para, con lo que tenemos, con mínimas inversiones, incluso sin inversiones, lograr resultados muy diferentes. Segundo, design thinking. Esa es una aproximación clave y no hay innovación sin design thinking, realmente. Es uno realmente entender al cliente y que la innovación salga del cliente. ¿Cómo satisfacemos a ese cliente? Y entendiendo la innovación como esos tres elementos que suman la creatividad, que suman el valor de negocio y que finalmente le entrega valor al cliente. Y finalmente el tema de Agile. La agilidad es, diría que el mayor acelerador metodológico o de marcos metodológicos que ha surgido en los últimos tiempos y de hecho que ampliamente están adoptando las organizaciones. Entonces yo creo que hacer un cóctel con esas tres aproximaciones, adaptándolo de nuevo a las capacidades de cada una de las compañías y a la visión y a la cultura de cada una de las compañías, creo, al menos desde la experiencia nuestra, ha sido una combinación ganadora. Vale. Quería... Sí, ahí Vamos con yo Walter, tengo- que está, que habla desde el principio, y vuelve Mauricio, ¿les parece? Sí, Listo. claro. Entonces, bueno, Walter. así muy rápidamente, pues la Biblia de la innovación para mí es el Lean Startup, el libro de Eric Ries. Es una de las tantas, digamos, bibliografías que uno recurrentemente se encuentra, pero de verdad hay mucho valor allí en ese aspecto metodológico de cómo tengo una hipótesis, cómo la valido, cómo itero, y voy generando una idea de negocio sostenible, algo que realmente puedo llegar a hacer. Eso es un primer libro. El segundo que quisiera recomendar es uno que se llama Crossing the Chasm, o sea, cruzando el abismo en español. Este libro es bien interesante porque aborda el problema de la innovación desde el punto de vista del cliente, desde el cliente final, dado que la mayoría de las innovaciones arrancan muy bien, tienen un buen auge al inicio y después como que se apaga y no logran esa masificación del servicio o del producto que estás buscando llegarle, digamos, a esos otros clientes. Y ese libro habla de cómo saltar de esos early adopters o las personas que al principio utilizan tu producto a esa gran masa del mercado que pues espera un poco más a que esté un poco más maduro para llegar. Entonces hay un aspecto ahí complejo, un problema típico de que pues, fue primero el huevo o la gallina, y es cómo tengo los recursos suficientes para llegar a estas personas, pero estas personas cómo me compran el producto si aún no está maduro. Entonces, ese libro es súper interesante porque digamos que la ruta hacia la innovación pasa por ahí casi siempre y digamos que lo hallo bastante interesante. Y el tercero, para, digamos, las personas que están en organizaciones un poco más grandes o corporativas, una metodología o libro interesante que me pareció muy chévere es la de StageGate como metodología de innovación o framework de innovación que simplemente parte en etapas con unos filtros, con unos momentos de decisión claves en las organizaciones grandes donde manejan 100, 200 proyectos en un portafolio y necesitas definir a qué le apuntas, cuál es tu foco y pues ir ejecutando y mostrando resultados. StageGate resulta ser bastante potente en esos entornos organizacionales corporativos donde de pronto algunos de nuestros oyentes están. Perfecto. Mauricio, ¿querías dar otro aporte? Sí, enlazar lo último que dijo Juan Pablo para todos los que estamos acá. Agilidad no es un marco de desarrollo, no es como trabajamos solamente en la construcción de software. Agilidad es mucho más que eso y es ahí donde está el gran valor. Antes de llegar incluso a Scrum o en Kanban, es cómo es el mindset de agilidad. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cómo fluye la comunicación? Esas cosas, y creo que el que le dé una lectura a eso le va a darse cuenta de muchas cosas que puede empezar a accionar en su organización, incluso en su vida personal. Súper, perfecto. Bien. Franklin. Bueno, no, agradecer a nuestros panelistas que hayan sacado tiempo de su agenda para compartir. Importante crear valor para todo el ecosistema, como hemos estado hablando hoy, y también desde las experiencias que uno ha tenido, los fracasos o los éxitos y otros se pueden alimentar. Eso, pues, al final del día redunda en bien para todos.
A las personas que nos acompañaron en el webinar y los que se van a conectar después, muchas gracias por su atención. Contarles que en Stefanini también estamos disponibles para ayudarlos a ustedes en esa jornada de innovación, desde metodologías o hasta apalancamiento en tecnologías emergentes. Estamos disponibles para que podamos co-crear y un futuro mejor para todos. Entonces, muchas gracias. No sé si los panelistas quieran cerrar con algo más, pero eso es de nuestra parte. No, por mi parte, simplemente agradecer por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Muy interesantes también las experiencias de Walter, de Mauricio. Espero verlos nuevamente para que hablemos de retos. Y bueno, y a todos los asistentes, pues animarlos a que tomen decisiones en relación con la innovación. Súper. De acuerdo, muchas gracias por la participación, por la invitación. A mis compañeros, a Mauricio y a Juan Pablo, agradecerles también. De verdad, uno aprende muchísimo cuando inician estas conversaciones. Es muy enriquecedor. Y nada, que sigamos innovando, sigamos intentando, sigamos aprendiendo, que el camino es hacia allá. No nos vamos a equivocar si seguimos aprendiendo. Créeme que ese es el camino. Hay que seguir, digamos, intentando que no nos venzamos por de pronto las dificultades que puedan surgir en el camino. Y nada, que para adelante es para allá en esa dirección. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias a todos, a compañeros, excelentes profesionales y muchísima experiencia. Acá podríamos quedarnos hablando horas y horas. Lo más importante de esto es compartir y escucharnos, porque de todo podemos aprender y además por transmitir las cosas, porque al final somos un mismo país, somos una nación y lo que les digo, cada vez hacia el mismo lado nos tenemos que mover todos. Si nos va bien a uno, nos va bien a todos. Excelente, bueno. Y si me permiten, hay dos científicos, dos filósofos colombianos que dicen cosas muy potentes. Uno fue Maturana, que decía, perder es ganar un poco. Y sí, lancémonos, si una iniciativa nos falla, capitalicemos ese aprendizaje. Y el otro filósofo muy importante es Pambelé, es mejor ser rico que pobre. Es mejor innovar que no innovar. Metámonos en ese cuento y de verdad que vamos a lograr cosas muy potentes. Entonces, ahí qué pena meto ese último comentario. Excelente, excelente. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes. Lo peor que puede pasar en un proceso de innovación es que aprenda y va a aprender muchísimas cosas. Súper, ese mensaje es muy importante. Lo peor es que se aprende. Y la verdad es que sí, cualquier proceso de innovación, solamente el generar ese movimiento en la organización ya genera muchos beneficios y mucho aprendizaje. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes, Walter, Mauricio, Juan Pablo, por su tiempo. Franklin, nuevamente, gracias por esta reunión. A todos los que se conectaron con nosotros, yo quiero cerrar sencillamente diciéndoles, continúen inventando y no se desmotiven cuando al principio la idea parezca loca, como dijo Jeff Bezos. Muchísimas gracias, muy buen día a todos. Estamos listos a ayudarlos. Gracias. Gusto. Hasta luego. Gracias.